¿Qué tal, familia? Me da muchísimo gusto hoy estar en su casa con cada uno de ustedes. Bueno, en tu casa, en tu automóvil, en tu oficina o en cualquier lugar donde tú estés escuchando este devocional. En estos días vamos a comenzar una nueva serie basada en el libro de Nehemías. El tema que estaremos hablando se llama Reconstruyendo mis muros. Reconstruyendo mi familia, mi hogar, mi trabajo, mi propia vida. Quiero que me acompañe al libro de Nehemías, al capítulo 1, versículo 1, del versículo 1 en adelante. Dice así: a finales del otoño, en el mes de Kislev, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en la que se encontraba Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego. Versículo 4. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días tuve de duelo, ayuné, oré al Dios del cielo y dije: vamos a enfocarnos donde nos encontramos en este momento. Nos encontramos en uno de los momentos en los cuales Dios estaba permitiendo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pudiera regresar a Jerusalén. Jerusalén había sido destruido mucho tiempo atrás por Babilonia. Ellos habían sido llevados en un estado de cautividad o esclavitud a Babilonia. Eran dominados por todo el imperio medo-persa. Nehemías está escribiendo esta carta y, como ustedes ven, la escribe en primera persona. Vemos a un Nehemías que está narrando como si fuera un diario, a donde él precisamente está escribiendo todos y cada uno de los detalles que estaban desarrollándose en la reconstrucción de Jerusalén. Sí, regresamos, Jerusalén había sido destruido, ¿verdad? Muchos tiempo atrás. El templo había sido derribado. Las murallas que sostenían toda la ciudad habían sido destruidas. Las puertas habían sido quemadas a fuego. No había quedado absolutamente nada. El templo, que significaba la adoración a Dios, no tan solo había sido destruido, sino que los utensilios habían sido robados y se habían sido llevados a Babilonia. Hablamos de una profanación a la misma presencia de Dios. El pueblo se había contaminado, se había contagiado con todos los rituales e incluso se había emocionado al irse a Babilonia. Babilonia los había apantallado de tal manera que muchos de ellos querían ser como los de Babilonia. Así que ellos fueron llevados en un estado de esclavitud propia de su propia voluntad. No fueron llevados como en otras ocasiones que se quejaban ante Egipto, ¿verdad?, de las situaciones que ellos vivían. La esclavitud que hoy estaban viviendo el pueblo de Dios en Babilonia era una esclavitud producto de su propia decisión, basada en una admiración y gusto por el pecado. El pueblo de Dios se había contaminado de tal manera. Sin embargo, el rey Ciro de Persa, un rey que fue usado por Dios para que permitiera en un edicto o en una carta que el pueblo regresara a Jerusalén, dio permiso de que regresaran. Y así sucedió, fueron regresando. No fue Nehemías el primero que regresó a Jerusalén. Primero regresaron en el año 558 a.C. Zorobabel. El segundo grupo que regresó fue en el 538 a.C., al frente de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, como lo era Esdras. Y el tercer grupo regresa al mando de este hombre, Nehemías, en el 444
o 445 antes de Cristo aproximadamente, regresa Nehemías solo con unos cuantos, con el propósito de restaurar lo que había sido destruido. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, a donde la destrucción trae como consecuencia a nuestras vidas la apatía, el desánimo, la desesperanza. Nehemías era copero del rey. Se encontraba trabajando con el rey Artajerjes. Y ahí estaba él como copero participando de todos los privilegios de ser copero. Si bien él estaba en un estado de esclavitud, la esclavitud no estaba en su vida. Es muy interesante. O sea, muchos de nosotros podemos vivir en un lugar de esclavitud, pero nuestra identidad no es una identidad de esclavo. Nehemías tenía una identidad diferente a todo el pueblo. Su nación, sus hermanos. Su identidad de Nehemías giraba alrededor del temor a Dios. Nehemías tenía temor a Dios. ¿Por qué decimos que Nehemías tenía temor a Dios? Porque en el versículo 4 podemos darnos cuenta que cuando Nehemías escucha el relato de su hermano Hanani diciéndole a él cómo se encontraba el pueblo estaba en dos grandes situaciones. Podemos leer, dice, cuando me dijeron y regresaron, que el pueblo se encontraba triste, en desgracia. Estaban con un ánimo bajo, pero también en la desgracia que habían siempre tenido. Habían regresado a Jerusalén, sin embargo, habían regresado de un estado de esclavitud, pero la esclavitud permanecía en ellos. Estando en Jerusalén, solo habían podido reconstruir, y no del todo, el templo de adoración a Dios. Llevaban 90 años ya en Jerusalén. Dos grupos inmensos de miles de hombres. Recuerden que las estadísticas, cuando habla del pueblo de Israel, siempre menciona a los hombres. Sin embargo, eran familias completas. Había mujeres y había niños. Ya estaban ahí. Todo estaba destruido. Trataron de comenzar a reconstruir la ciudad. Sin embargo, dos cosas no le permitían reconstruirla. Estaban en gran mal y afrenta. O sea, la situación en la que estaban viviendo era de destrucción, y la afrenta tenía que ver con sus emociones, con su desánimo. Sin embargo, Nehemías tenía una identidad diferente, y esto implica una actitud diferente a la de sus hermanos, porque su identidad no estaba en su condición de esclavitud. Su identidad estaba en su comunión con el Padre. En esta mañana, amada familia, cuando estamos en destrucción, cuando todo ha sido destruido y derribado, cuando nos encontramos en medio de murallas destruidas, ¿verdad?, en medio de los escombros, ¿qué actitud tomamos? La actitud que tomemos depende mucho de nuestra identidad. La identidad de Nehemías dependía de su búsqueda de Dios. Tres cosas hizo Nehemías: lloró, ayunó y oró. En momentos de dificultades, que esta sea nuestra actitud diaria, basada en nuestra identidad de quién es Dios en cada uno de nosotros. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.